Buenos días, gracias por vuestra conexión a esta rueda de prensa. Voy a hacer voy a intentar que sea breve, pero hay asuntos que sí que son un poco importantes y quizá me tenga que extender un poco más. Un resumen del pleno de anoche. Quería haber dado una rueda de prensa el miércoles para valorar una reunión que se había convocado para analizar el servicio de agua potable y alcantarillado a raíz de la moción que habíamos presentado hace un mes y sobre todo el futuro de este servicio. Finalmente se atrasó y se celebró ayer por la mañana. Ya el equipo de gobierno emitió una nota de prensa y bueno, ya que se aprobó ayer al final la moción del Partido Popular por unanimidad, pues lo digo hoy también. En este sentido, lo que pedíamos en esta moción, recordaréis que es que se regularizase el servicio de agua potable y alcantarillado porque ya había vencido el plazo de vigencia del contrato de 8 meses más otros 8 de prórroga, casi se ha duplicado. Y pedíamos que el modelo de gestión con el que se continuase era el de la licitación. Finalmente, como digo, esta moción se aprobó ayer por unanimidad. Tanto en la reunión de ayer como en una previa hace semana y media que habíamos mantenido a instancias del Partido Popular con los responsables del servicio de agua, lo que hemos hecho ha sido dividir en dos este asunto. En primer lugar, analizar cuál es el estado real del servicio y, por otra parte, ver qué se va a hacer con él. Sobre la primera parte, hay que decir que la empresa adjudicataria, cada 8 meses, cada plazo de 8 meses, que es lo que se comprometió en el contrato, iba a ofrecer al ayuntamiento una serie de mejoras en el servicio. Eso, en función de cuál fuese finalmente el valor de la compra de agua, ronda en torno a los 400.000 euros. ¿Vale? Entonces, eso era pues las actuaciones de reparación que ha ido haciendo en base, se han ido produciendo roturas en la red, se han ido mejorando algunos aspectos. La situación actual es que los técnicos municipales, en el momento en el que han comenzado a supervisar este servicio, han indicado que eso no se puede hacer porque los pliegos, como hemos advertido en muchas ocasiones, solo planteaban como objeto la realización de unos estudios, no contemplaban inversiones, por lo tanto era un contrato de servicios, no de obra, ni de obra y servicios, solo de servicios, y por lo tanto el ayuntamiento tiene que licitar cada pequeña actuación que se realice. Si en algún caso concreto se pudiese hacer un contrato menor y si no, licitación para cada actuación, como hemos advertido en muchas ocasiones. Por eso aún hay que darle mayor celeridad a la resolución de este asunto. Esto por una parte. Por otra parte, esos estudios de la red también nos han indicado que esto pensábamos que no era así y nos ha alarmado un poco. Esos estudios del estado de la red de alcantarillado se realizaron los 8 primeros meses y ha sido, digamos, como un estudio de campo. Se han pasado cámaras por toda la red, se han detectado cuáles son los problemas, cuál es el estado en cada punto de toda la red. Pero ya está, digamos que hay ahí muchos datos. Ese estudio de campo está en el ayuntamiento, pero no se ha hecho nada más. Entonces ahora nos encontramos con la situación de que hay que realizar un plan director que analice esos datos, que nos diga cómo se tiene que comenzar a invertir para modernizar y actualizar la práctica totalidad de la red, que está en muy mal estado, como se lleva diciendo muchos años, y además también que se diga o que se unifiquen unos parámetros y unos tipos de materiales, etcétera, para que cada vez que se haga una actuación, cómo se tiene que hacer. Porque uno de los técnicos municipales nos decía ayer que hasta ahora se levantaba una calle, se arreglaban las tuberías y bueno, ellos a ojo, a su criterio, ponían lo que creían que debía de ponerse, pero no había un plan que dijese todo lo que se tiene que poner en cada parte de nuestra ciudad, ¿vale? Entonces, digo esto porque se hizo esos estudios 8 meses y ahora estiman que alrededor de 8, 10, 12 meses se tiene que hacer ese plan director, se tiene que licitar su redacción.
si desde el primer momento, cuando se saca esta breve licitación, que nos decían que era para conocer el estado y para plantear las actuaciones que había que hacer en el futuro en base a la realidad que nos encontrábamos, si esto se hubiese tenido claro en aquel momento, ahora ya lo tendríamos, pero nos hemos perdido prácticamente 2 años. Y esto lo lamentamos profundamente porque ahora de nuevo tendrán que hacer una licitación breve, no del servicio, sino de la redacción de este plan, mientras preparan los pliegos para la licitación del servicio. Entonces, bueno, se demuestra de nuevo el poco acierto que hubo hace 2 años por parte de la Concejalía de Ciclo Hídrico en este sentido. Ni se contemplaban actuaciones, y ahora esto va a complicarlo todo un poco más, porque encima hay que esperar más meses de los que esperábamos y encima hay que redactar un plan para analizar todos los datos que se obtuvieron hace ya prácticamente año y medio. Bien, en esa situación el equipo de gobierno sí que ha aceptado que en la coyuntura actual, en la situación real del ayuntamiento, no hay capacidad ni de personal, ni técnica, ni presupuestaria para dar más pasos o para adoptar más gestión de un servicio de la que corresponde a una licitación y su correspondiente fiscalización. Entonces, tras hablar con los técnicos municipales, esa es la conclusión a la que han llegado, la conclusión que nosotros les planteamos hace un mes a través de esta moción, y sí que se lo trasladamos ya ayer al concejal de Ciclo Hídrico, a Paco Iniesta. Sí que en ese sentido nos alegramos, por una parte, de que gracias a esta propuesta del Partido Popular se haya, entre comillas, desatascado esta situación y se haya ayudado a tomar una decisión para la regularización de este servicio, y por otra parte que la decisión que se ha tomado del modelo de gestión sea la que nosotros planteamos en base a la situación real de nuestro ayuntamiento. Ya vimos lo que pasó con la cabezonería de adoptar la gestión directa de forma improvisada, sin estar preparados, sin saber cómo teníamos que hacerlo para la gestión de la limpieza viaria y de la recogida de basuras, y el resultado fue el que fue. Hasta pasados 2 años no tuvimos ni siquiera el 100% del personal porque no teníamos ni las listas, las bolsas de trabajo para cubrir las bajas laborales que se produciesen. Así que esta es la situación, por lo menos en este sentido sí que agradecimos que no se hayan cerrado como lo hicieron hace 3 años y que hayan aparcado un poco la ideología hasta que dentro de un futuro, pues si la situación del ayuntamiento es distinta, pues que se adopte otro modelo. Nosotros no es que estemos a favor o en contra de modelos de forma absoluta. Nosotros creemos que lo que importa es gestionar de forma eficaz un modelo, el que sea, ¿no? Entonces, en la actualidad creemos que solo se puede hacer eso con una licitación, que lo que hay que hacer, que es lo que no se ha hecho hasta ahora, es estar encima de la empresa adjudicataria de un contrato, controlar que lo que hace es lo que el ayuntamiento plasmó en los pliegos y que es lo que va a redundar en el beneficio de la ciudad. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema antes de seguir avanzando? Miguel, no sé si en el pleno se comentó el sistema de la prórroga, ¿son 4 años más 2? Nosotros lo que se aprobó en el pleno es simplemente iniciar los trámites para la licitación, ¿vale? Entonces, el cómo se va a licitar, qué es lo que se va a plasmar en esa licitación, es el proceso que hay que abordar de ahora a 12 meses. Espero que como mucho de ahora a 12 meses. ¿Vale? Entonces, eso de 4 más 2 es lo que Paco Iniesta comentó a priori por la mañana que ellos habían pensado, pero eso hay que verlo, hay que hablarlo, preguntar a los técnicos y bueno, acordaos de lo que pasó con la licitación, la que ahora acaba, que se hablaba al principio, no recuerdo, eran de 10 meses, luego de 12, luego acabó siendo 8. Eso todavía no está cerrado. Cuando se hizo la anterior licitación de 8 meses, ¿Sí? Se anunció por activa y por pasiva que el principal objetivo, y de hecho subieron el recibo para ello,
era hacer ese estudio. Entiendo que no se ha hecho o no se ha hecho completo. Ha sido una milonga la licitación. Pues eso es lo que nosotros decíamos. Eso es por lo que nosotros hemos preguntado en muchas ocasiones. Creo que en la anterior rueda de prensa también lo mencioné. El problema, llamémosle problema, es que cuando transcurren más de 8 meses, es decir, si los estudios se hacen en 8 meses y tú justificas esa subida para hacerlo, en el momento que ya está hecho el estudio, no tiene sentido, no tiene ya justificación lo que tú has hecho, ¿no? Digamos que si se sube la tasa del agua y a los ciudadanos, a nuestros vecinos, le estás ofreciendo algo, es decir, mejoras en la red que se están viendo, los estudios que se prometen, yo creo que todos los podemos entender y aceptar, pero cuando subes eso y luego se alarga el periodo por 2 o 3 o 4 veces del periodo inicial y la justificación de la subida del agua ya se ha cumplido, pues obviamente con los objetivos no se ha cumplido. Y sobre todo, como decía Carlos, se han hecho estudios, sí, pero ahora hay que interpretar los datos. Ahora hay que redactar el plan que diga, en base a esos datos, a esa realidad que tenemos, cómo hay que actuar y cómo hay que plantear la licitación. Por eso digo que se ha perdido mucho tiempo. Sí, dime. No, que yo iba a decir que no se ha hecho el estudio. O sea, se ha hecho la primera parte del estudio. Exacto. Aquí se dijo que esos estudios iban a servir para determinar dónde se invierte el Estado. Tal, exacto. Eso no se ha hecho. Exacto. Por eso nuestra sorpresa, o sea, nosotros hasta la semana pasada, que digo que pedimos una reunión con los verdes, no sabíamos eso. Nosotros pensábamos, se nos decía que sí, que el estudio se había hecho, entonces pensábamos que cuando hablamos de estudio, como bien dices, es lo que dijo Pastor, se analiza la situación y se dan, digamos, recetas, ¿no? Pues esta es la situación y vamos a empezar a actuar así. Vamos a empezar a actuar, por ejemplo, por la calle Madrid, que ayer nos decían que está en un estado muy malo que va a afectar, por ejemplo, al Teatro Chapí, como ya está afectando a viviendas justo de alrededor. Empezar para arreglar todo el sistema de abajo arriba, ¿no? Pues nosotros eso es lo que pensamos que se iba a plasmar en ese estudio, que es lo que nos vendieron. Que estaban 8 meses analizando el estado y planteando el futuro para realizar la licitación a largo plazo. Ahora resulta que no, que lo único que se hizo en esta licitación era recopilar datos, un estudio de campo. Ahora, como digo, hay que unificar todos esos datos, analizarlos. Y como siempre, el ayuntamiento no tiene capacidad ni siquiera para hacer eso, los técnicos municipales. O sea, cuando digo capacidad me refiero que no hay suficiente personal, porque ya tienen... bueno, es que no hay ni siquiera un funcionario adscrito al servicio de aguas, o no está este departamento creado. Que en el pleno o en la rueda de prensa hace un mes Paco dijo que sí, pero bueno, lo dijo con la boca pequeña. Ayer ya nos explicaron que este técnico que ayer nos acompañó llevaba 15 días con este tema, ¿no? Entonces, si ni siquiera teníamos capacidad para hacer eso nosotros, o sea, ese plan director, y analizar esos datos, pues imaginaos gestionar de forma directa a través de una empresa mixta este servicio. Pero sí, como dices, en aquel momento, no sé si era su intención o no, pero obviamente lo que dijeron no es lo que se ha cumplido, no es lo que se ha hecho.